Bueno, buenos días, Jarito, Gloria. Dios, buenos días. Nos ponemos en presencia del Padre. Le damos gracias en el nombre de Jesús por un día más de vida y le pedimos que lo que comparta Luis Andrés en el día de hoy sea rema en nuestros corazones. Amén. Rosney, buenos días, qué alegría tenerla por estos lares. Bienvenida, Luis Andrés Villamarín Jr., bienvenido. Bueno, buenos días, Carol, Gloria, Luis Andrés, Rosemary. Buenos días. Vamos a seguir trabajando el tema de la santidad. Ya con esa oportunidad son 9 encuentros donde hemos centrado nuestra palabra en la santidad. Y esta mañana vamos a hablar de la consagración como resultado de la santidad. Y vamos a tener como referente que los creyentes son santos en el sentido de que ellos son llamados a separarse del mundo para ser el pueblo de Dios. Y de la misma manera, hay algunos lugares, algunos días, algunos artículos que son santos porque están separados para Dios solamente. Hace 15 días dedicábamos espacio para desarrollar el tema de la separación y recordamos que a la luz de la palabra de Dios, quienes estaban separados, e identificamos 5 grupos: la nación de Israel, los sacerdotes, los nazareos, los apóstoles y profetas y los cristianos. Concluíamos de manera general que los creyentes son llamados a ser un pueblo santo, separados para Dios. En esta mañana vamos en un primer momento a identificar el concepto de la consagración como una manifestación de santidad de los separados. Recordamos entonces que el verbo consagrar se relaciona con apartar, con separar para un propósito específico. Y el vocábulo consagración, por definición de la lengua española, se refiere a limpiar a alguien o algo del pecado, la impureza ritual, y entonces dedicar la persona o cosa para un propósito específico. Teológicamente, registramos que los términos consagrar, consagración, se usaron para traducir varias palabras hebreas y griegas, tales como charam, nazar, kedach, male, yat, encaininzo, telegio y agiazo. El significado primordial es separar a alguien o algo de lo común, de lo ordinario, de lo inmundo, y dedicado al uso exclusivo de Dios. Y todo
lo que es dedicado así tiene una calidad de santidad por su relación con Dios. En el Antiguo Testamento, el verbo consagrar se usa con mucha frecuencia al instalar a una persona en un oficio sagrado, como un sacerdote, al profeta o al rey, pero también se usa para cosas, tiempos y lugares. El día de reposo, las varias fiestas hebreas y el año de jubileo eran tiempos sagrados. El sustantivo consagración indica el acto por el cual a una persona o cosa se le apartaba para un uso sagrado. La palabra consagrar y consagración no aparecen con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Las palabras griegas que se traducen consagrado son ekaenizo, que significa dedicar o hacer algo nuevo, como está registrado en Hebreos 10:20, donde se dice que Cristo abrió para nosotros o consagró el camino nuevo y vivo. Y la palabra telegeio, registrada en Hebreos 7:28, que se usa para hablar de la consagración eterna de Cristo al sumo sacerdocio, que fue mejor que la consagración que en su momento tuvo Aarón. En la actualidad, el uso en la iglesia está ligado a nombramientos ministeriales, al envío de siervos a misiones o cuando se consagran objetos para el uso en los servicios o lugares de culto. Los invito al Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6, que en la versión Reina Valera contemporánea dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Con ese texto presente, entonces miremos la consagración separa para la santidad. Y aquí, ¿qué tenemos que decir? Que hay corrientes fuertes del cristianismo que enseñan que la consagración es requisito para la experiencia de la entera santificación. Cuando un cristiano presenta la vida nueva que ha recibido por el poder regenerador del Espíritu Santo y la consagra a Dios, el Señor responde limpiando el pecado innato del corazón y llenándolo de amor perfecto. Si bien la consagración y la santificación están relacionadas, no son idénticas.
en Juan capítulo 17, versos 17 y 19. La traducción de agiazo es santificar, mientras en otras versiones, como ejemplo, la BP la traduce como consagrar. Esta diferencia se debe a un reconocimiento de la distinción que puede darse entre agiazo como algo que Dios hace a la persona y en ella, y algo que la persona misma hace. Entonces, ¿qué encontramos consagrado en la palabra de Dios? Lo primero que encontramos es que el pueblo de Dios es consagrado. Y nos vamos a Levítico capítulo 20, versos 7 al 8. Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplan con mis estatutos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifica. Todo este pasaje de Levíticos hace referencia a lo oculto. Recordemos que hay una prohibición bíblica de la magia y es importante para poder comprender cuán revolucionario era el monoteísmo en este mundo. La Biblia no acepta diferencias. No hay concesiones a ninguna pretensión de ayuda sobrenatural para el hombre fuera de nuestro Señor Dios. El procurar socorro por medio del oculto era una negación a la soberanía de Dios y por lo tanto un equivalente a la idolatría. El cristiano debe tener cuidado de depender siempre deliberadamente de Dios, como se le ordenó a Israel. Y aquí la importancia, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, de ver cómo permanentemente ese pueblo que tenía todos los beneficios, todas las bendiciones de Dios, recaía en idolatría. Y allá no podemos llegar. Se prescribe que el uso del oculto o su práctica traerían la muerte. Santificado aquí quiere decir apartados para obedecer a Dios. ¿Qué más está consagrado? Los sacerdotes son consagrados para su servicio divino. Nos vamos a Éxodo capítulo 40, versos 12 al 15. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y así serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para todas las generaciones. Este pasaje está enmarcado dentro de la instrucción
para levantar el tabernáculo que Dios le hacía a Moisés en el primer día del mes, exactamente 2 años después de haber abandonado a Egipto. En estos versículos se dan instrucciones detalladas para la consagración de Aarón y sus hijos. Por primera vez, cuando este día memorable llegó a su fin, los panes se colocaron sobre la mesa, se encendieron las lámparas que estaban en los calderos y se quemó el incienso aromático sobre el altar de oro ante el Señor. Moisés y Aarón y sus hijos lavan sus manos y pies en la fuente al comenzar su ministerio. Que se consagra también. Los artículos son consagrados para uso divino. Éxodo 40, versos 9 al 11. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. De igual manera, ungirás la fuente y su base la santificará. Se recibieron instrucciones concretas para levantar el tabernáculo en el primer día del mes. Estos versículos nos describen la colocación de los muebles cuando todo estuvo ya en su lugar. Moisés recibió la orden: ungirás el tabernáculo y todos sus muebles con el aceite de la unción. El aceite era el símbolo del Espíritu Santo y haría que estas cosas fueran sagradas. Objetos materiales separados para Dios son santificados por su toque. Teniendo claro qué se consagra, vamos a recordar los días y ocasiones separadas para Dios. En la palabra de Dios encontramos que hay momentos del tiempo que son separados para Dios. Concretamente, en el capítulo 23 del libro de Levíticos encontramos Levíticos 23, versos 1 y 2. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. Los primeros 2 versículos del libro de Levíticos son la introducción al capítulo donde Dios le indica a Moisés que debe hablar al pueblo explicándole las fiestas solemnes. Como vemos, es una introducción sencilla, sin mayor explicación, lo que nos da a entender que era para todos. En otro lugar aparecen las explicaciones para los sacerdotes, con los detalles necesarios para ellos. Veamos entonces cuáles son estos días. El día de reposo o séptimo día. 2 citas bíblicas nos van
a ilustrar al respecto. Génesis capítulo 2, verso 3. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Y en Levíticos capítulo 23, verso 3. 6 días trabajarán, pero el séptimo día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor del Señor. El sábado es el día apartado para Dios, porque Él lo santificó así. La Iglesia Católica cambió el día de descanso al domingo, indicando que era el día del Señor y ajustándolo a la celebración del día de Dios a partir del calendario del sol. Jesús y sus apóstoles y los primeros cristianos celebraron el sábado como estaba ordenado por Dios. Descansa el domingo fue cosa de hombres y esto no está en la Biblia. Santo Tomás de Aquino, padre de la Iglesia, sostuvo que Jesús no derogó el sábado, sino que abolió la interpretación artificiosa de los fariseos que creían que debían de abstenerse de todo, hasta de las obras de caridad, lo cual iba en contra de las Escrituras. La anulación del sábado como día de descanso se hizo en el concilio de Laodicea en el año más o menos 362 al 363 después de Cristo, en donde se declaró hereje a todo cristiano que descansara el sábado. El día de reposo, si lo vemos, no era propiamente una fiesta, pero como los días de fiesta, era un día que debía apartarse para el Señor. Nos vamos a la Pascua. Levíticos capítulo 23, versos 4 al 8. Las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebren en las fechas señaladas son las siguientes. El día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, será la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos. Durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida y el séptimo día celebrará una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Era la festividad donde se sacrificaba un cordero que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Representaba la redención donde descansan todas las bendiciones para el pecador arrepentido. Era un tipo o figura de Cristo, cual el verdadero Cordero de Dios. Y los invito a 1 Corintios, capítulo 5,
verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Un tercer tiempo de conmemoración, la fiesta de las semanas, Levíticos capítulo 23, versos 15 al 16. Deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. 50 días después de la fiesta de las primicias, durante el final de la cosecha del trigo, Israel debía celebrar la fecha de Pentecostés ofreciendo el nuevo grano a Jehová y al mecer 2 panes con levadura hacia el Señor. La fiesta de las trompetas, Levíticos 23, capítulo 23, versículo 23 al 25. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que el día 1 del mes 7º será para ustedes día de reposo, en el que al son de las trompetas deberán celebrar una santa convocación. Ese día no deben realizar ningún trabajo de esclavos. En mi honor presentarán una ofrenda encendida. Esta fiesta corresponde al inicio del Año Nuevo judío. Es el preludio del santo recogimiento que le espera a Israel, recordando su gloria anterior y exhortándose a buscar al Señor. Una quinta fiesta, el día de la expiación, registrado en Levíticos capítulo 23, versos 26 al 28. El Señor habló con Moisés y le dijo: el día 10 del mes 7º será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación en que se reconciliarán conmigo, así que ese día no harán ningún trabajo. Es el día de la santa convocación y de aflicción de sus almas. Es cuando finalmente Israel, con profundo duelo e intensa lamentación, reconoce a su Salvador. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La fiesta de los tabernáculos, Levíticos 23, capítulo 33 al 36. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que a partir del día 15 del mes 7º, durante los 7 días siguientes, celebrarán la fiesta solemne de las enramadas en honor del Señor.
El primer día habrá una convocación santa y no deben hacer ningún trabajo de esclavos. Durante 7 días me presentará una ofrenda encendida y el 8º día celebrará una convocatoria santa en la que me presentarán una ofrenda encendida. Se trata de una fiesta, así que no harán ningún trabajo de esclavo. Esa festividad recordaba las penurias cuando fueron liberados de Egipto y todo su paso por el desierto y cómo dependieron de la provisión y protección de Dios en esos años difíciles. Las personas se agrupaban por familias en cabañas hechas de ramas para recordar ese episodio en la vida del pueblo de Dios. Pasamos al año sabático, registrado en Levíticos capítulo 25, versos 1 al 5. El Señor habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra deberá reposar en honor al Señor. Cultivarás la tierra durante 6 años y durante esos 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá que reposar. Es un reposo en honor del Señor y no debes cultivar tu tierra ni podar tus viñas. No podrás cosechar lo que nazca de manera natural en tu tierra segada, ni podrás recoger las uvas de tu viñedo. Será para la tierra un año de reposo. La ordenanza de Dios era que de cada 7 años, el último tenía que ser de descanso para la tierra, por lo cual no debía ser cultivada. Los frutos de ella quedaban para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Levíticos 25, 10, 11. Eso sería el jubileo. En ese año de jubileo, los israelitas, el pueblo de Dios, debía pregonar libertad en la tierra a todos sus moradores. Nehemías 10:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esa decisión parece indicar un retorno a los estatutos antiguos. Se aplicaba el descanso de la tierra en el exilio, porque Dios había dicho que ese mandamiento era para ser guardado en la tierra prometida. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Levíticos 25, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Sin embargo, los rabinos exigían que se cumpliese la remisión de las deudas aún en el exilio. Cuando Alejandro Magno conquistó Jerusalén, los judíos le pidieron que les eximiera de impuestos en el
ese momento, a lo cual ese accedió. Y según Flavio Josefo, historiador judío, también Julio César hizo lo mismo en su época. Y la octava gran fiesta, el año de jubileo, registrado en Levíticos, capítulo 25, versos 8 al 12. Contadas 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimirán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. Considerado a partir del año sabático, tenía lugar cada 50 años, o sea, finalizado un periodo de 7 veces 7 años, y se anunciaba con toque de trompetas. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Se deja descansar la tierra. Cada propietario recobra las posesiones que se hubiera visto obligado a vender, hipotecar o enajenar de otro modo, excepto las casas situadas dentro de las ciudades amuralladas. Los esclavos hebreos, inclusive sus familias, quedaban en libertad, como está registrado en Éxodo 21, capítulo 26. Empezaba esa fiesta de 9 días que terminaba el día de expiación. Mediante el jubileo se conservaba cierto equilibrio económico, evitando el latifundismo y la acumulación de riquezas por unos, mientras otros quedaban por completo desposeídos. También era la ocasión para intensificar la instrucción de la juventud en la ley de Dios y en el temor de su nombre, como lo registra Levíticos 25, 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois conmigo. O en Isaías 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y pasamos a un tercer gran aparte, lugares identificados con la presencia de Dios son hechos santos. Esto tiene que ver con el lugar donde Dios está, cómo atraemos su presencia y cómo lograr que Dios se quede entre nosotros. Y el primero de ellos es Tierra Santa. Éxodo 3, versículo 5.
El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Ese evento transcurre durante la asignación de la misión a Moisés. Dios puede tomar posesión de algo o alguien sin destruirlo, como lo implica su nombre. Es eterno, todopoderoso y existe por siempre. En este sentido, el fuego no estaba en la zarza, sino en Dios mismo. Estaba en la presencia de Jehová. El lugar era santo. Las personas llegan a ser semejantes a lo que tocan. Al tocar algo sucio, uno llega a ensuciarse. Al tocar lo santo, uno será lo santo. Las sandalias eran una capa aislante entre la tierra santa y Moisés. Toda santidad implica pureza y separación de lo profano. Moisés tendría que vaciarse y humillarse para que el Señor lo santificara. El descalzarse era el símbolo de humildad y respeto por esa majestad divina. Actualmente, los musulmanes entran a las mezquitas con los pies descalzos. Los samaritanos subían a Jerezim descalzos cuando van a celebrar la Pascua. También algunos grupos cristianos mantienen tal costumbre para algunas de sus liturgias. Simbólicamente significa reverencia y humildad de parte de los adoradores. Josué 5:15. El comandante del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Y Josué obedeció. Los montes santos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. A diferencia de los falsos maestros, los apóstoles no hablaron de su propia cosecha, sino que fueron testigos oculares y auditivos de la gloria de Jesucristo cuando se transfiguró en el monte. Marcos 9, verso 2 al 7. Allí, junto a Pedro, Juan y Jacobo, el Señor manifestó algo de su gloria y oyeron la voz del Padre que daba testimonio de aprobación de su Hijo Jesucristo. Fue como una anticipación de esa gloria que manifestara el Señor en su revelación. Tercer lugar santo, el tabernáculo. Éxodo 29, versos 42 al 44. Esto será el holocausto continuo para las generaciones futuras. A la entrada del tabernáculo de reunión, delante del Señor, donde yo me reuniré con ustedes para hablarles, allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré también a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Continuando, desde la consagración de los sacerdotes, el escritor del Éxodo señala los requisitos para los sacrificios diarios en el altar. Los 2 corderos que simbolizaban el rendimiento a Dios se ofrecían diariamente, uno por la mañana y el otro por la tarde.
Con ambas ofrendas de carne y pan, tenía también que haber una libación de vino, mayormente para conveniencia de los sacerdotes. Una efa equivale a 37 litros y un hin a 6.2 litros. Estas, tanto la efa como el hin, son medidas bíblicas. Y de ahí salía el olor grato a Dios que registra el verso 41 de ese Éxodo 29, en contraste con la idea de que la impiedad de los hombres malos es como un hedor para Dios. Cuando la gente hizo sus ofrendas a Dios, Él les prometió: me reuniré, verso 42, con ellos para hablarles por medio del sumo sacerdote que lo representaba. La gloria de Dios, verso 23, es el verdadero poder santificador, no los objetos materiales que Él ha santificado. La obediencia de Israel al Señor en estas ceremonias les aseguraba su poder santificador. Dios santificará al tabernáculo y el altar para sus usos especiales y a la casa de Aarón para su tarea específica. Por causa de esta santificación, los hijos de Israel serían hijos de Dios y Él moraría entre ellos. De este modo, agregó: conocerán que yo soy Jehová, su Dios. Verso 46. Se santifica también el templo. Primera de Reyes 9:13. Y le dijo: he escuchado las oraciones y los ruegos que has hecho ante mí, y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí, y allí estará siempre presente mi corazón y mis ojos. Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez. Esta es una aparición muy comparable a la que tuvo en Gabón. Sus palabras fueron una breve respuesta acerca de los principales puntos de la oración de dedicación de Salomón. Dios le dio la seguridad que lo había oído y le confirmó que su nombre estaba en el templo, el cual tendría su continua atención. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 28. Al tiempo que gritaban: varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo, de la ley y de este lugar. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo, con lo que ha profanado este santo lugar. Jerusalén y la tierra santa. Joel capítulo 3, verso 17. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor su Dios y que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será una ciudad santa y ningún extraño volverá a pasar por ella. Jehová Dios hará sentir su poder desde Sión, solo contra sus enemigos. Para su pueblo habrá esperanza y fortaleza. La presencia de Dios en medio de su pueblo en Jerusalén santifica la ciudad, y así conocerá su pueblo que Jehová es su Dios. Se presenta el triunfo para Jerusalén y los redimidos. Se interrumpe el juicio y la visión milenaria constituye la conclusión de la profecía en hermoso lenguaje simbólico. Joel pinta
el glorioso futuro del pueblo de Dios. Y pasamos a las cosas asociadas con la adoración y que son santas. Entonces, primero tenemos el pan. Y eso lo encontramos en la cita de Mateo capítulo 12, versos 3 al 4. Encontramos también los perfumes. Éxodo capítulo 30, versos 34 al 38. Encontramos las ofrendas rituales en Levíticos 6, 24 al 29. Las ofrendas dedicadas al juramento en Levíticos 27, 9. Los diezmos, Levíticos 27, 30 al 33. Y el primogénito en Éxodo 13 al 12. Vamos a concluir reafirmando nuestra proposición inicial. Los creyentes son santos en el sentido de que ellos son llamados a separarse del mundo para ser el pueblo de Dios. De la misma manera, hay algunos días y artículos que son santos porque están separados para Dios solamente. Trabajamos tres grandes temas esta mañana. La consagración separa para santidad. En la Biblia encontramos los días y ocasiones separados para Dios. Y identificamos lugares que la presencia de Dios los hace hechos santos. ¿Qué podemos llevar para nuestra vida de lo que hemos hablado esta mañana? Que los creyentes debemos tener claro el concepto de santidad y lo que implica ser apartado para Dios durante nuestro trasegar por la vida. Que la separación nos debe llevar a entender la palabra de Dios, de vivir conforme a su mensaje, buscando amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. Y que la vivencia nos lleve a la consagración al servicio de Él y de nuestros semejantes, mientras vivimos la etapa terrenal de nuestra existencia. Y la invitación final es a estudiar la palabra y que ese estudio de la palabra nos lleve a entender que somos santos y cómo debe ser nuestra vida en la tierra. Vivimos en la tierra, pero somos apartados. Somos santos porque somos pueblo escogido y debemos buscar nuestra consagración. Que Dios los acompañe durante toda esta semana. El Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por esa palabra poderosa que compartimos en el día de hoy. Ahí nos enseñas cómo vivir esa vida en santidad y cómo Dios poco a poco nos va revelando y cómo nosotros tenemos que ir ajustando nuestras vidas, nuestras costumbres a lo que nos enseña la palabra de Dios. Jarito, vamos a orar hoy por Harlan y Yajaira, los papás de Juan. Juan fue un niño por el que nosotros estuvimos orando varios días acá con todos ustedes
y el niño partió a la presencia del Señor. Entonces vamos a orar por esos papás, que Dios les dé fortaleza. Oramos por todos los miembros de Sal y Luz a las Naciones y por sus familias. Seguimos orando por las personas que están tomando el seminario taller Sanando el Corazón, para que este sea de bendición. Oramos también por los facilitadores de este seminario taller. Listo. Pregunto, ¿alguno tiene un pedido de oración para anotarlo allí? Maritza y Jarito, qué rico tenerlos acá. ¿Tienen algún motivo de oración? No, señora, gracias. Ok. Bueno, listo, Jarito. Padre Santo, nos colocamos ante tu santa presencia en el nombre poderoso de mi Señor Jesús y con unción de tu Espíritu Santo, para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones de Haran y Yajaira, toda su familia, Señor, que seas tu Espíritu Santo como un bálsamo en sus corazones, que seas tú levantándoles y dándoles la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que seas tú mostrando en ellos el amor tan inmenso que les tienes, que seas tú, Señor, que nos consuela en estos momentos y los levanta. También te damos gracias, Señor, por todos los miembros de esta congregación Sal y Luz a las Naciones. Nos colocamos todos agradeciéndote por la sanidad que nos das, por la sabiduría que nos das, porque nos dices que te pidamos sabiduría y tú nos la das en abundancia, por la libertad financiera que nos das, Señor, y danos la sabiduría para saber administrarla y reconocer que todo proviene de ti, que a ti todo te pertenece, Señor. También te damos gracias por las personas que has llevado a este seminario taller Sanando el Corazón, para que seas tú haciendo la obra en cada uno de ellos, Señor, para que seas tú colocando en cada uno de ellos el deseo de sanar su corazón, el deseo de aprender y de poner en práctica todo lo que tú quieras decir. También te doy gracias por los facilitadores, Señor, para que coloques en cada uno de nosotros tu gracia, Señor, para que por medio de nosotros seas tú el que hable, el que seas tú el que muestre. Danos esa gracia, Señor, para poder revelar lo que tú quieras revelar a cada persona. También, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias por todas las personas por las que nos has permitido orar en sanidad. Te doy gracias por las personas que has sanado, Señor, y te doy gracias también por las personas que se han ido en tu compañía, porque sabemos que nuestra oración ha dado fruto, ya sea en cada uno de ellos o en sus familias, que tú has sido el que ha obrado y ha tocado. Hoy nos despedimos a ti, agradeciendo todas las oraciones que nos escuchas, porque tú siempre nos escuchas, Señor. Amén, amén y amén. Bien, muchas gracias, Amén. Jarito. Los esperamos el miércoles para nuestra lectura y oración. Lilianita. Hola, pastora, ¿cómo me le va? Buenos días. Buenos días, qué rico tenerte aquí. Hola, Julito, Ivonne. Nos estamos hablando. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Chao a todos, hasta luego, Dios los bendiga. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Dios los bendiga. Gracias. Chao, Lilianita. Chao, pastora, Dios los bendiga. Gracias.